Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que vayan llevando la cuarentena lo mejor posible, ¿no? Nosotros estamos llevando adelante el programa. No sé si ustedes sacaron el programa del campus virtual, ya lo tienen. Estaríamos en la bolilla unidad 6. Así que vamos a ir con la doctora Mariela Olivari, vamos a ir haciendo distintas bolillas y no creo que vayamos a terminarlo todo en forma virtual, sino que parte se hará si tenemos clases presenciales en junio, parte del programa se terminará de manera presencial. Normalmente yo se los comento por la experiencia que tengo de tantos años de dar clase en esta materia. Nunca llegamos a terminar el programa en el cuatrimestre, siempre nos queda corto el tiempo. Como este cuatrimestre, incluyendo las clases virtuales, más las presenciales si se logran dar, nos va a pasar a ser casi un semestre. Y eso nos va a permitir casi con seguridad terminar todo el programa. Así que ténganlo en cuenta y todo lo que necesiten, inclusive consultar, yo sé que hay gente que ha consultado vía mail, háganlo, no hay ningún problema, estamos a disposición de ustedes para todo lo que necesitan. Bueno, con respecto a la unidad 6, voy a seguir un poquito el programa. Nos dice el contrato de trabajo, empleo público, privado, trabajo autónomo, dependiente. Tenemos que ser claros cuál es el objeto de nuestra materia. El objeto de nuestra materia no es el trabajador autónomo ni el empleo público. Ustedes saben que nosotros estamos abocados a un contrato de trabajo de índole privado, en donde el trabajador está en relación de dependencia con su empleador, por lo tanto no es un trabajador autónomo, no es un trabajador independiente. Tampoco es un empleado público, porque el caso de los empleados públicos que dependen del ente público y de las administraciones, ya sea nacionales, provinciales, municipales, el tipo de contrato que ellos tienen es un contrato del derecho administrativo, es un contrato de empleo público que es totalmente distinto a la normativa del empleado privado, que es lo que estamos estudiando. Entonces, que quede bien en claro que tanto el autónomo independiente como el empleado público no está alcanzado por la ley de contrato de trabajo ni el contrato de trabajo que es lo que estamos estudiando. Puede haber algunas excepciones. Cuidado con el tema de los empleados
que tienen relación en el ámbito público, porque hay algunas entidades en las que interviene la participación estatal, e inclusive tienen un cariz estatal, y se los incorpora a la ley de contrato de trabajo a través de las convenciones colectivas de trabajo. Tal vez no a los funcionarios de esas entidades, sino a los empleados. Eso sí puede ocurrir. Por ahí se pueden encontrar con algunas excepciones de empresas con participación estatal o entidades en las cuales se incorporan empleados públicos al ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, pero esto se logra a través de los convenios colectivos de trabajo. Eso sí puede ocurrir. Hay algunas entidades que están justamente incorporadas y que uno puede pensar que es un empleado público, pero no lo es en el sentido de que está incorporado al régimen de la ley de contrato de trabajo por convenio colectivo. Con respecto al tema trabajador y empleador, ¿qué decimos? ¿Qué vendría a ser en el contrato de trabajo el trabajador? Es justamente la persona que pone su fuerza de trabajo a disposición de otra persona que se denomina empleador a cambio de una remuneración. Y acá, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo? Acá hay una cuestión muy importante, que el trabajador tiene un vínculo in persona, o sea, no, en un contrato laboral no podemos, esto es muy importante, no podemos hacer un cambio de persona, como si yo soy un empleado y le digo a mi empleador, mañana va a ir mi primo a reemplazarme en el trabajo. Eso no sucede en el contrato laboral. O sea que es muy importante que tengamos en cuenta que desde el punto de vista del trabajador, siempre en la relación de dependencia, en el contrato laboral, siempre vamos a ver que es condición sine qua non que sea el trabajador el que mantenga esa relación contractual. Por el lado del empleador la situación es distinta. Puede ser un empleador, un conjunto de empleadores, puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, llámese sociedad anónima, una SRL, aquel empleador que contrata al trabajador. Cuando decimos puede ser una persona física, sí. Puede ser un conjunto de personas físicas también. Puede haber sociedades de hecho, cantidad de gente que se aglutina para tomar a un empleado, o ahí es bastante común el caso de personas que están trabajando en un lugar, en el caso de los médicos, en donde una empleada es recepcionista de una cantidad de consultorios que a lo mejor ellos no tienen relación entre sí, son distintos médicos que tienen distintas especialidades, pero la empleada es la misma para todos. O sea, la secretaria administrativa, la que atiende el teléfono, la que atiende a los clientes de los distintos consultorios, es la misma empleada. Entonces ahí tienen una relación donde hay una relación de dependencia con un conjunto de personas que la tienen bajo relación de dependencia. Y bueno, la persona jurídica, ya sabemos, sociedades anónimas, SRL, sociedades colectivas, ya son distintos tipos de personalidades jurídicas que contratan
a los trabajadores. ¿Cuál es la Profe, sí. perdón, una consulta. En el caso de, por ejemplo, de una cooperativa, ¿sería Sí. como una SRL? No, 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 no. La cuestión de las cooperativas es algo totalmente distinta, porque lo que se llama el socio cooperativo, estamos Sí, hablando de cooperativas reales, ¿no? No cooperativas pantallas de fraudes laborales o simulaciones. Estamos hablando de una cooperativa real, la persona no tiene relación de dependencia, es un socio cooperativo, están todos las mismas, en el mismo pie de igualdad entre todos los socios y no tienen relación de dependencia con la cooperativa, forman parte de esa cooperativa, son los socios cooperativos. ¿eh? Es algo, perfecto. es lo mismo que pasaría con una asociación civil constituida por distintos socios que están trabajando. Eh, no sé si seguirá, pero era bastante famosa eh, cuando yo estudiaba hace muchos años en la Facultad de Derecho. Era una cooperativa la que atendía el bar de la Facultad de Derecho. Era una cooperativa, eran como 10, 12 personas que conformaron una cooperativa y trabajaban todos a la par. No, no había relación de dependencia entre ellos, sino que eran socios cooperativos de la misma cooperativa. La verdad que no, no sé si hoy seguirá manteniéndose ese mismo régimen cooperativista ahí en el bar. Capaz que no, capaz que la concesión la tiene otra persona, otra sociedad. Eh, estábamos, antes de hablar de este tema, habíamos dicho que la parte, lo que es el empleador, sabíamos que pueden ser distintas personas físicas o jurídicas, y, la noción de empresa, a veces nos confundimos con respecto a pensar que la empresa es el empleador. Cuidado. La empresa es todo ese conjunto de bienes materiales e inmateriales que lleva adelante la actividad comercial, la actividad productiva. Eh, la empresa en sí mismo no es el empleador, porque toda empresa tiene un titular, ya sea persona jurídica o persona física. Después hay otra noción que nos menciona el programa, que es el establecimiento. El establecimiento es la unidad técnica, el lugar donde se desarrolla la actividad comercial, la actividad productiva. Una empresa puede tener varias unidades técnicas, varios establecimientos. Esto puede darse. Y otra noción que también se lo menciona es la noción de la explotación. Cuando hablamos de una explotación, nos referimos justamente a la actividad que desarrolla esa empresa y puede perfectamente ser una, dos, tres, varios tipos de explotación en una misma empresa. Entonces, son distintas nociones que están relacionadas, pero que tienen conceptos diferentes, unas de otras. ¿Entendieron entonces lo que es el empleador como la persona que va a receptar justamente el trabajo que realiza el trabajador a cambio de la remuneración que debe abonar el empleador? Y lo que es la empresa, lo que es la noción del establecimiento y lo que es la noción de la explotación. ¿eh? Distintos tipos de explotaciones puede tener una empresa y realizarlas también en un determinado establecimiento o en una cantidad de establecimientos que pueda tener esa.
Bueno, ahí está, en el punto 2 de la unidad 6 dice la empresa en la ley de contrato de trabajo, noción de empresa, establecimiento, explotación. Ahora vamos al concepto de la relación de dependencia, concepto, las características. Cuando hablamos de relación de dependencia, justamente nos estamos refiriendo a esa noción de subordinación que tiene el trabajador respecto al empleador, por eso decimos que es dependiente. Dependiente es el hecho de que el trabajador hay un principio de ajenidad, está ajeno respecto a lo que desarrolla el empleador. El empleador, él como empresario, como la persona que requiere de los servicios de ese trabajador, tiene que asumir los riesgos de esa actividad. Por el contrario, el trabajador no tiene que asumir riesgos. O sea, si bien a veces decimos que en determinadas situaciones, lo estamos viviendo hoy en la actualidad, se trata de que los empleadores, los empresarios que están con las actividades suspendidas, están tratando de negociar con los sindicatos reducciones de salarios, la realidad es que el trabajador tiene que estar ajeno al riesgo empresario. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está subordinada o en relación de dependencia con la otra? Porque esto es lo que se plantea asiduamente, habitualmente, en los tribunales con las relaciones de trabajo en negro. Muchas veces se le niega la relación laboral porque la persona está trabajando en negro, o sea, no está registrada, y se niega esa relación laboral. Y ahí tenemos que justamente considerar la relación de dependencia, la subordinación. Y hay 3 tipos de subordinación que tenemos que tener en cuenta. Una subordinación técnica, que sería de qué manera, cómo se realiza la actividad, si el trabajador está subordinado técnicamente al empleador. Ese tipo de subordinación puede o no existir, porque muchas veces el empleado técnicamente no está subordinado, porque el empleado conoce más de la tarea que hasta el propio empleador. Imagínense que si yo como abogado fuera dueño de un taller mecánico, difícilmente el mecánico que yo contraté estaría subordinado técnicamente a lo que yo le podría decir. Entonces, ahí esa subordinación técnica no siempre se da. Se daría, por ejemplo, si yo contrato, sí, un empleado para mi estudio jurídico, porque yo le puedo, como abogado, le voy a decir de qué manera y cómo debe realizar la tarea. Por eso no es el tipo de subordinación técnica, no es se da relaciones de dependencia. Tenemos una subordinación económica, acá sí es muy importante, en donde sabemos que el trabajador depende de la remuneración. Y el contrato de trabajo es a título oneroso, no es un contrato a título gratuito. Y esta es lo que se llama subordinación económica es un elemento importantísimo porque sabemos que ese trabajador va a depender económicamente de su empleador. Y hoy más que nunca, en
incluso lo estamos viendo con el teletrabajo, esta subordinación no la notamos en el día a día, en la relación empleador-trabajador cercana, porque muchas veces está trabajando en su casa o hasta puede estar contratado bajo relación de dependencia por una empresa que está en el exterior y esta persona está cumpliendo tareas en otro país. ¿Y cómo notamos esa relación de dependencia, esa subordinación? La notamos a través de la cuestión económica, o sea, el hecho de que ese trabajador depende económicamente de ese salario que cobra todos los meses, aunque no esté trabajando en el establecimiento en forma continua y lo haga desde su casa. Últimamente este tipo de subordinación económica ha empezado a tener mucho más trascendencia que el otro tipo, que sería la subordinación jurídica. En la subordinación jurídica, sí, ahí hay un poder es una subordinación que no puede faltar nunca, porque en esa subordinación se demuestra que el trabajador tiene que cumplir las tareas que le demanda el empleador y en donde el empleador ejerce sus derechos bajo un poder de dirección, bajo directivas que le da al trabajador en el marco del contrato de trabajo. Y ahí entra a jugar, en última instancia, frente a esas directivas, el principio protectorio del cual hemos estado hablando en las clases anteriores. Pero esta subordinación es la que no puede faltar. Imagínense que si un empleador le da una orden a su empleado para que realice tal o cual tarea, y el empleado le dice, no, mire, la verdad que no tengo ganas de hacerla, hágala usted, no podemos entender que se trate de un trabajador en relación de dependencia. Si ocurre esto, podríamos decir, bueno, esta persona es un trabajador independiente, autónomo, que hace las tareas que quiera, o podríamos entender que es un socio que le está diciendo al otro, no, mira, la verdad, esto no lo hago yo, te corresponde hacerlo a vos. Eso no podría existir en o sea, negarse a cumplir las directivas en el marco del contrato de trabajo, porque la subordinación jurídica, que es la más importante, es la que está obligando a que el empleado cumpla con las directivas que le da el empleador. Por supuesto que esto yo lo he vivido a lo largo de todos los años, en cantidad de expedientes y juicios, en los cuales aparecen ciertos casos dudosos, en donde a veces se discute si existe o no existe relación de dependencia, y yo los llamo casos fronterizos, en los cuales podría dar lugar a ciertas dudas si corresponde considerar a tal o cual trabajador bajo la subordinación o dependencia de un empleador. Ocurre mucho con los profesionales independientes que facturan. Hay muchísimos casos de médicos que han ganado juicios que cumplían guardias determinados días y decían y facturaban. Entonces, los sanatorios, las prepagas, todas las empresas del gremio de la sanidad decían que esas personas, esos profesionales eran monotributistas en relación de independencia, o sea, con una relación independiente, autónoma, y que no estaban en relación de dependencia. Otros casos que son muy, muy peleados en los tribunales,
el caso de los fleteros. Los fleteros si tienen o no tienen relación de dependencia con la empresa. Hay determinadas caracterizaciones que pide la jurisprudencia para decir si el fletero es o no un trabajador en relación de dependencia. No se olviden que el fletero aporta un bien muy preciado, muy importante, como es el camión, la camioneta, y lo pone al servicio de esa empresa. Y ¿qué ha dicho la jurisprudencia? Bueno, en definitiva está diciendo que hay una herramienta de trabajo que aporta el trabajador y que, bueno, según determinadas caracterizaciones en esa relación, puede o no ser considerado trabajador en relación de dependencia. Normalmente, los planteos más habituales tienen que ver con el contrato de locación de obra o de servicios, tienen que ver con contratos de sociedades. Hay muchas personas que aparecen como socios en los papeles, en la documentación, y tal vez no son socios, sino son empleados en relación de dependencia, pero bueno, va a depender de las pruebas que uno aporte, y si el principio de primacía de la realidad es el que va a demostrar si corresponde o no considerar a esa persona en relación de dependencia. Acá entra a jugar en todo esto una presunción que para mí es una de las más importantes que tiene la ley de contrato de trabajo, que es la presunción del artículo 23. Esta presunción nos dice que cuando se da una prestación de servicios, una prestación de trabajo, se presume la existencia del contrato de trabajo. En definitiva, ¿qué ocurre ante una presunción tan fuerte? Que si un trabajador, esté o no esté en relación de dependencia, demuestra que prestó servicios para determinada persona, para determinada empresa, ¿qué acontece? Que una vez demostrada la prestación de servicio, va a tener que ser el empleador el que pruebe que esa prestación de servicio no lo fue en relación de dependencia, sino que lo fue por otro motivo. Una locación de servicio, un contrato de sociedad, un contrato de, también un contrato de mandato, o sea, por otro tipo de cuestión. Mire, les quiero avisar que nos quedan 10 minutos. Si se corta, ¿les parece bien? Vuelvo a entrar y seguimos la clase. ¿Queda claro eso? Sí, sí. Sí, sí, ok. Si se corta, yo vuelvo a poner y seguimos la clase. Entonces, esto es lo que más se plantea cuando el trabajador está en negro. Cuando el trabajador está en negro, no está registrado. ¿Qué va a hacer el empleador que quiere mantener a un trabajador en negro? Y bueno, le va a buscar una figura distinta. Va a tratar de simular un tipo de relación diferente a la relación de dependencia. El empleador más sofisticado va a tratar de inscribirlo en el monotributo, que la persona facture servicios, a lo mejor lo incorpora como un socio minoritario a una sociedad. Hay veces que yo he visto todo tipo de fraudes, ¿no? Documentales. Lo incorpora a una sociedad de hecho. Hay casos en los cuales,
por ejemplo, en los contratos de mandato, de representación, también se lo hace figurar como un representante. Es muy común vendedores, el caso de vendedores, lo que se llaman los viajantes de comercio, que tienen relación de dependencia, para no darle el carácter de relación de dependencia, se los hace firmar como una representación comercial y se los hace aparentar como una sociedad comercial de ventas. Y el viajante de comercio es un gremio muy particular, ¿no? No sé si ustedes saben que el viajante de comercio puede tener varias relaciones de dependencia al mismo tiempo. No sé si conocen eh, ese gremio, ese convenio, en donde un viajante puede, en la medida que no venda para empresas que estén en competencia por el mismo tipo de productos, puede tener varias relaciones de dependencia de distintas empresas que venden productos distintos. ¿Por qué? Porque los viajantes de comercio tienen determinadas zonas y en esas zonas, sobre todo del interior, hay lugares que compran bienes de todo tipo. Y ahí el viajante de comercio puede vender distintos productos de distintas empresas y tener la relación de dependencia para varias empresas al mismo tiempo, en tanto y en cuanto no sean competencias una de otras, ¿no? Y no sea un viajante exclusivo. O sea, si no es un viajante exclusivo, puede hacerlo. Si es un viajante exclusivo, ya tiene un contrato firmado específico, entonces no va a poder tener varias relaciones de dependencia al mismo tiempo. Pero, ¿qué hacen algunas empresas? Algunas empresas dicen, no, yo no quiero tener al viajante en relación de dependencia. Entonces lo firman una especie de contrato de representación comercial, y ese viajante lo hacen facturar comisiones, ventas, y figura como un representante comercial autónomo y no en relación de dependencia. Sergio, Sí, ¿qué sí. pasa? O sea, esta gente que hace esto, que no los quiere pasar en blanco y demás, ¿se los pena por hacerlo una vez que está demostrado que estaban queriendo evitar la ley? Bueno, eso sí, hay muchos temas que están relacionados con esas cuestiones. No solamente las multas que puede aplicar el Ministerio de Trabajo cuando en una inspección se demuestra que hay personas en negro, sino que también en un juicio puede dar lugar a multas legales que, bueno, en el programa más adelante vamos a explicar, ¿no? Leyes específicas que tienen que ver con relaciones de trabajo en negro o parcialmente en negro, donde la registración no es la correcta, pero eso, bueno, tenemos una bolilla donde vamos a tratar la aplicación de esas multas, ¿no? De la Ley Nacional de Empleo, de la Ley 25323, así que más adelante vamos a explicar cada una de esa temática, ¿no? ¿Qué más me quería preguntar, Pilar? No, nada más, era eso. Gracias. Acá me está contando mi hijo que faltan un minutito y se va a cortar, así que nos volvemos lo volvemos a, seguimos con un una nueva posibilidad, ¿no? Otros 40 minutos más. Bueno, estos casos dudosos son los que más se plantean, ¿no? Yo les dije por lo menos lo que
es más habitual. Después, siempre hay figuras que pueden aparecer extrañas y bueno, eso ya no son tan comunes, pero lo más común es eso que yo le venía diciendo, ¿no? Algunas figuras del socio empleado, personas que son empleados en relación de dependencia, pero que aparecen como socios. Bueno, esa es otra figura que se va a explicar más adelante. Déjenme ver. Bueno, acá el programa me dice que se explique un poco lo que es contrato de trabajo y relación de trabajo. Es importante que hagamos un paréntesis en estos temas. ¿Por qué? Porque ahí aparecen distintas opiniones. Los que tienen que ver, que son más con una opinión contractualista, y quienes no le dan tanta trascendencia al contrato en sí mismo. Cuando hablamos de contrato de trabajo, estamos diciendo que es el que se conforma cuando una persona presta servicios, ejecuta actos, realiza tareas en favor de otra a cambio de una remuneración, en favor de otra que es el empleador. Y este es un contrato consensual, o sea, tiene que haber un consentimiento de ambas partes, también es un contrato habíamos dicho, personal, es un contrato de tracto sucesivo, o sea, no es un contrato que se da en un solo acto, sino que se supone que se va a dar a lo largo de determinado periodo de tiempo. Es un contrato bilateral, ¿no? O sea, tiene características y en ese contrato existe un compromiso de las partes. Ahora, cuando hablamos de la relación de trabajo, ya nos referimos directamente a la prestación del servicio, a la realización de esos actos y la ejecución de los mismos. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? En uno hay un compromiso, hay un acuerdo de voluntades, que llámese contrato de trabajo, y en el otro no, ya directamente vamos a considerar la prestación del servicio en sí mismo. Para que ustedes lo entiendan mejor, porque normalmente contrato y relación de estábamos hablando hasta que se cortó, de contrato de trabajo y relación de trabajo. Entonces decíamos que
Normalmente el contrato, ese acuerdo de voluntades, en la normalidad de una relación laboral, van a coincidir. No es que va a haber un acuerdo de un contrato, se firma un contrato y la relación de trabajo no va a empezar. Normalmente sucede, pero puede ocurrir que no. Fíjense, yo como empleador contrato a un trabajador, firmo el contrato laboral hoy para que esta persona comience a trabajar después de que termine la emergencia sanitaria. Entonces, yo tengo un contrato laboral. La relación de trabajo, o sea, la prestación de las tareas, se va a hacer recién cuando la persona comience a ejecutar esa prestación. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ahí no hay coincidencia. Hay un acuerdo de voluntades, hay un contrato de trabajo, pero la relación de trabajo se va a dar cuando comience realmente la prestación de servicios. Lo mismo ocurre en el desenvolvimiento del contrato de trabajo. Fíjense, yo tengo un contrato, estoy trabajando, en determinado momento me enfermo y estoy bajo una licencia médica. Hay contrato de trabajo vigente, pero no hay relación de trabajo, porque yo no estoy prestando el servicio, pero existe un contrato de trabajo. O sea que el contrato de trabajo tiene un concepto un poco distinto a la relación de trabajo, y la situación que tal vez sea la más difícil de sobrellevar es, ¿podría existir la relación de trabajo sin un contrato? Bueno, para quienes dijimos que el contrato de trabajo sin relación de trabajo existe. Ahora, para los contractualistas, no consideran que no debería existir una relación de trabajo sin contrato. Pero lo que puede ocurrir, sí, que a lo mejor que ese contrato sea un contrato de objeto prohibido, un contrato de objeto ilícito, y tal vez ahí podríamos decir, bueno, hay una relación de trabajo, hubo una prestación de servicios, pero el contrato de trabajo no tuvo un objeto lícito, sino que tuvo un objeto prohibido o un objeto ilícito, y lo cual provoca nulidades en ese contrato de trabajo. Es una distinción más dentro de esas dos concepciones entre contrato y relación de trabajo. ¿Les quedó claro esta situación de los conceptos? Porque hay veces que por ahí hay confusiones entre lo que es el contrato de trabajo y la relación. Profe, en uno es que se tiene remuneración a cambio y en el otro no, es solo la ejecución. No, en los dos, nada más que en uno hay un acuerdo de voluntades, en donde una persona se compromete, pone su fuerza de trabajo a cumplir una prestación laboral, que sería ese acuerdo de voluntades a cambio de la remuneración. En el otro, ya directamente, ¿cuál es la diferencia? Que la relación de trabajo es la prestación en sí misma, o sea, es la prestación del trabajo que también se va a hacer a cambio de una remuneración. Pero en ese acuerdo de voluntades puede ocurrir que la relación de trabajo no se lleve a cabo porque solamente se firmó un contrato, o porque a lo mejor el contrato, la relación de trabajo está suspendida
yo le puse esos ejemplos de licencia, ¿no? Ok. Es más, la ley de contrato de trabajo nos dice, en uno de esos artículos, que si yo firmo un contrato de trabajo y después, por X razón, esa prestación laboral no se lleva a cabo, yo puedo reclamar por la vía civil daños y perjuicios. O sea, podría referirme a las normas del Código Civil y Comercial para reclamar daños y perjuicios por un contrato firmado, pero que no se llevó a materializar en la relación de trabajo. Pero igual, de todas maneras, dice que nunca va, esos daños y perjuicios nunca van a ser inferiores a un mes de la remuneración que se había pactado. O sea que la propia ley de contrato de trabajo nos está dando pautas en cuanto al reclamo como mínimo que tiene derecho el trabajador que firmó un contrato de trabajo y que después no llegó a materializarse esa relación de trabajo. Pero nos abre el juego al derecho civil porque los daños y perjuicios pueden ser muy importantes. Imagínese que el empleador lo haya hecho renunciar, perdió un trabajo de años porque le dijo, firmemos un contrato, yo le doy empleo, y después ese contrato laboral no se ejecuta, o sea, no se prestan los servicios. Un mes queda muy pequeña la indemnización, pero es lo mínimo que marca la ley de contrato de trabajo, pero le da la posibilidad a ese trabajador en donde, el empleador incumplió el contrato, le da la posibilidad de recurrir justamente a las normas civiles para hacer un reclamo de daños y perjuicios muy importantes. También han existido el caso de reclamos precontractuales. Cuando la doctora Dobarro les habló de la discriminación y de los tratos discriminatorios, ha habido jurisprudencia de daños y perjuicios precontractuales en donde la discriminación se da justamente a lo mejor por un caso de VIH, o se da por algún tipo de situación de esa naturaleza, que el trabajador que se presenta para ser contratado tiene entrevistas y ya está a punto de ser contratado, repentinamente, por razones de ese tipo, no se le da el trabajo para el cual se presentó. Si se logra probar que las razones fueron razones de discriminación, ahí, por la vía civil, se puede reclamar los daños y perjuicios precontractuales, porque en definitiva ni siquiera se llegó a firmar un contrato de trabajo, estaba digamos, en los inicios de un posible contrato, pero ahí es un tema de difícil prueba, ¿no? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Siempre hablando, bueno, lo que es VIH, pero en el caso, por ejemplo, que una persona esté embarazada, una mujer, y quizás ella lo supone, no lo sabe efectivamente, bueno, va a hacerse los estudios preocupacionales, y bueno, en el estudio da que está embarazada. Y en ese caso la empresa obviamente no le va a decir, sí, no te tomamos porque estás embarazada. Pero deciden desde la empresa decir, bueno, no la tomamos y le decimos que, bueno, por X motivo no pasa. Después, si ella efectivamente chequea que está embarazada, ¿ahí tendría que iniciar acciones legales por discriminación o no se toma discriminación por embarazo?
¿Eso es previo al contrato de trabajo o ya cuando ya fue Sí, contratado? previo. No, previo, cuando se está haciendo los estudios preocupacionales. Sí, Que quizás firmó una carta oferta y no llegó a firmar el contrato en sí. sí, es un trato discriminatorio, sí, perfectamente. Ok. El problema es cuando es previo al contrato o previo al inicio de una relación laboral, es de muy difícil prueba, es el inconveniente, pero puede aparecer, ha existido casos de que se han filtrado situaciones, personas que han sido recomendadas por otro en la empresa y pudieron probar mediante testigos que realmente hubo un trato discriminatorio. A mí siempre que me han consultado cuando aparecen este tipo de problemas del VIH o situaciones en las cuales puede haber posibilidades de un trato discriminatorio, yo siempre le hago saber a la empresa. Porque tengan en cuenta que el trato discriminatorio no pasa solamente por el empleador o por la empresa en sí misma, sino que puede darse por capas de gerencias que están por debajo del directorio, y por eso es importante que se notifique mediante un telegrama o algún tipo de comunicación este tipo de situaciones, lo mismo que el moving laboral. Hay una oficina, Mariela seguramente debe conocer, hay una oficina específica en el Ministerio de Trabajo que trata todas estas cuestiones de moving, y cuando uno hace una denuncia, inclusive cita a los gerentes o que tienen directa relación con el trabajador, y a veces uno llama la atención porque Recursos Humanos no sabía nada de que estaba pasando tal o cual cosa. Y cuando Recursos Humanos, en la empresas grandes, comienza a investigar, terminan por ahí despidiéndolo a la persona que está ejerciendo un móvil laboral o un trato de tipo discriminatorio hacia determinado, determinado empleado o empleada, ¿no? Así que hay una oficina que uno puede hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo que trata este tipo de cuestiones, e inclusive llaman por teléfono a los dueños directivos de la empresa, justamente cuando tal vez no sea el empleador o el dueño de la empresa el que esté llevando a cabo ese tipo de proceder, sino que puede ser un gerente, un encargado. Ocurre muchas veces que no es el dueño, ¿no? No, Sergio, ¿cómo estás? Ya que me preguntaste, les quería comentar, sí, efectivamente hay una oficina de asesoramiento en violencia laboral en el Ministerio de Trabajo, y cualquier persona que se considere víctima de un acto de violencia puede hacer una consulta y recibe asesoramiento, y si la persona está de acuerdo, siguen trabajando en esa instancia y se pueden hacer reuniones. Obviamente eso es voluntario y lo decide la persona que es víctima de violencia laboral, y se citan a las personas involucradas en este acto de violencia, ¿no? Y obviamente es un procedimiento secreto, y todas las actuaciones que se van labrando de acuerdo a cuál es la decisión del trabajador involucrado, ¿no? Y muchas veces se logra destrabar la situación a través de, reuniones, mecanismos. Se puede cambiar a los trabajadores que estaban trabajando juntos si se trata de violencia horizontal, si es violencia vertical, habrá que cambiar o al trabajador o al superior jerárquico de área, pero bueno, sí,
la Oficina de Violencia funciona y hace, digamos, un trabajo muy importante en este sentido. Obviamente siempre dentro del marco del contrato de trabajo, ¿no? No, quizá es más difícil que pueda actuar en una cuestión precontractual, pero en general, siempre que se trata de situaciones así dentro del ámbito privado, del vínculo laboral, la oficina actúa y asesora, y es muy importante el trabajo que hacen, ¿sí? Sí, yo he participado en un caso, pero más allá del tema de esta oficina que realmente realiza un excelente trabajo, también las propias empresas, hablamos de empresas grandes, las oficinas de los recursos humanos intervienen muchísimo, pero muchísimo. No quieren tener cuestiones de este tipo porque realmente no es nada agradable que un supervisor, un encargado, un gerente actúe de esta manera. Imagínense que, bueno, el último caso que tuve fue hace unos meses con una empresa muy grande, muy importante, en donde el cliente mío casi llegó al suicidio. O sea, realmente de mucha gravedad, una persona que tenía ciertas contingencias, muchacho joven que tenía ciertos problemas psicológicos, pero agravado con una situación de este tipo, casi terminó suicidándose, estuvo internado bastantes días en coma y logró salir, ¿no? Ahora tenemos el expediente iniciado, justamente por los daños y perjuicios, y bueno, todo este trato discriminatorio genera una indemnización que, más allá de que la empresa terminó pagándole el 100% de la indemnización, lo despidió, pero no pagó todo el mal que le provocaron, ¿no? Psicológicamente, psíquicamente, lo que vivió y lo que hoy todavía vive, no está en condiciones de volver a trabajar en estos momentos, ¿no? Así que normalmente se toma muy en cuenta, después si quieren más adelante lo vamos a ver, pero hay una indemnización agravada, un poco haciendo una analogía con la del artículo 182, o sea, cuando se despide a una persona embarazada o por razones de embarazo injustamente o por razones matrimoniales. Entonces, eso es desde el punto de vista exclusivamente laboral, esa indemnización agravada, pero también se recurre otra vez al derecho civil con los daños y perjuicios que todo eso le puede haber ocasionado al trabajador, ¿no? Yo creo que, no sé si lo hablamos, pero el derecho civil, si bien cuando nuestra materia, cuando la rama trataba de tener sus propios principios, la rama del derecho del trabajo, mantener la autonomía a rajatabla, es como que se negaba a tomar ciertas instituciones del derecho civil, porque querían mantener como una división del derecho laboral con sus propios principios y no absorber ningún tipo de tema que tenga que relacionarse con el derecho civil. Eso fue al inicio, ¿no? Hoy más que nunca estamos recreando el derecho del trabajo con posibilidades en el orden civil, en lo cual realmente recrea y mejora los reclamos que se pueden hacer, ¿no? Llámese daños morales, materiales, reclamos a título de daños y perjuicios. Yo creo que en eso
todos los que estamos en este tipo de reclamaciones en el orden laboral tenemos que pensar y aplicar y recrear el derecho laboral con temas del derecho civil que tienen mucha aplicación y que pueden mejorar los derechos de los trabajadores en esos aspectos. Bueno, nos queda dentro de lo que estábamos charlando, acá estoy mirando la unidad 6, punto 4 nos habla de la capacidad, la manifestación del consentimiento. ¿Cuándo el trabajador es capaz para contratar? ¿Desde qué edad tiene plena capacidad? Para tener, digamos, plena capacidad es a los 18. O sea, el trabajador a los 18, lo que usted dice, Enrique, es cierto. A partir de los 16 años, aunque sea menor, el contrato... Puede firmar. Puede celebrar un contrato de trabajo. Oh. Pero, digamos, no tiene plena capacidad. O sea, la plena capacidad... sin ningún tipo de restricción, es a partir de los 18. Lo mismo, o cuando, ojo, hay otra posibilidad, que esté emancipado por matrimonio. Si está emancipado por matrimonio, también va a tener plena capacidad. Plena capacidad en todos los aspectos, en los que se refieren inclusive a poder manejar su propio dinero y cuestiones que en el menor de 16 a 18 ahí entra a jugar también la figura del tutor, los padres, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando tratemos la bolilla que tiene que ver con minoridad, o sea, con el trabajo de menores, ahí nos vamos a explayar más sobre ese tema. ¿Y el empleador cuándo tiene capacidad? Capacidad a partir de los 18 años, o también cuando haya sido emancipado. Anteriormente existía una emancipación que era también, acuérdense que la mayoría de edad antes era a los 21 años. Entonces existía una emancipación dativa a partir de los 18. Hoy, como la mayoría de edad es a los 18, a partir de los 18 uno puede ser empleador, puede manejar una empresa, puede tener su cuenta corriente, puede realizar los actos que de tipo económico, comercial, o sea, a partir de esa edad no tiene ningún tipo de inconveniente. Con respecto al objeto del contrato de trabajo, el objeto, por supuesto, tiene que ser un objeto lícito, tiene que ver justamente con la prestación del servicio que realiza el trabajador, pero la ley habla específicamente de objetos no permitidos por la ley de contrato de trabajo. Y ahí nos tenemos que referir al objeto prohibido y al objeto ilícito. Cuando nos referimos al objeto ilícito, estamos diciendo que es aquel tipo de contrato que es contrario a la moral y las buenas costumbres. Un contrato de trabajo de objeto ilícito es aquel que es contrario a la moral y las buenas costumbres. Después vamos a ver los efectos de cada uno. Cuando nos referimos al contrato de objeto prohibido, estamos refiriéndonos a aquel tipo de contrato que resulta antirreglamentario, contrario a disposiciones de la ley de contrato de trabajo, por distintas cuestiones que tienen que ver con si se trata de un menor, si se trata de trabajos que no debería llevarse a cabo,
tal persona, o tareas que no podrían ser cumplidas. O sea, disposiciones reglamentarias y que ese contrato no las está respetando. Pero, ejemplo, ¿no? Un contrato de objeto prohibido sería el caso de un menor que trabaje en tareas insalubres. Ustedes saben que el menor está totalmente prohibido realizar tareas y trabajos insalubres. Es más, si llega a suceder que ese menor sufre un accidente de trabajo, la presunción legal es totalmente contraria al empleador. No importa si el menor tuvo culpa grave o lo que fuera con respecto a ese accidente que sufrió, sino que directamente, como es una tarea que le está vedada totalmente, ese menor, en caso de sufrir un accidente, el empleador va a ser responsable 100%, o sea, ni siquiera se le va a admitir que pueda probar la culpa de menor en ese accidente, porque estaba totalmente vedado a un menor de edad, fíjese, un chico de 16, 17 años, trabajar en una tarea insalubre. También hoy se ha dado varios casos con inmigrantes y personas que están trabajando sin la radicación y el permiso que le da Migraciones para trabajar. Es otro caso de antirreglamentario, o sea, de trabajo antirreglamentario, de objeto prohibido. Y cuando nos referimos al contrato de objeto ilícito, estamos ya, al ser contrario a la moral y las buenas costumbres, nos estamos refiriendo a tareas de objeto ilícito en las que los efectos de ese tipo de contrato no le van a, o sea, directamente no va a tener posibilidades ninguna de llevar adelante una demanda laboral a la persona que haya, el trabajador que haya realizado tareas contrarias a la moral y las buenas costumbres. O sea, el efecto va a ser la nulidad de ese contrato. Lo que ya ocurrió, hasta que se produce la rescisión contractual, eso que ya ocurrió, ya el efecto ya sucedió. Eso no se va a retrotraer, pero sí lo futuro no va a dar lugar a ningún tipo de reclamo. En cambio, en el contrato de objeto prohibido, la nulidad de esa prohibición va dirigida al empleador. Quiere decir que el trabajador que llevó a cabo tareas antirreglamentarias va a poder reclamar como si fuera un contrato de objeto lícito, totalmente lícito. Va a tener todos los derechos de un trabajador con un contrato normal y va a poder reclamar, porque el empleador se va a tener que hacer cargo de toda esa situación antirreglamentaria frente al trabajador. Pero va a tener la posibilidad de ser el trabajador de hacer los reclamos como si hubiese contratado, como si hubiese tenido un contrato de objeto lícito. En el otro caso no. Ahora, a veces me han dicho, algunos alumnos me han preguntado, ¿y qué casos son contrarios a la moral y las buenas costumbres? Y bueno, ustedes ven que hay tareas que se disfrazan. El caso de mecánicos que se dedican a cortar autos para vender las piezas y son autos robados. Está bien, hay que ver si el mecánico que lo hace está al tanto de que
de que ese auto ha sido robado, o el caso de cuando se falsifica documentación, una persona que trabaja en una imprenta, o el caso de ejercicio de la prostitución, donde aparecen personas supuestamente trabajando como que son masajistas matriculados. O sea, todo ese tipo de tareas contrarias a la moral y las buenas costumbres no van a tener, los efectos van a ser nulos, no van a tener posibilidad de hacer ningún tipo de reclamo al empleador. Por último, quiero comentarles que la formalidad que tiene el contrato de trabajo es un contrato informal. En cuanto a forma y prueba del contrato, vemos que, salvo en algunos casos especiales, como la modalidad del contrato a plazo fijo, o el que yo les comenté, el contrato de viajante de comercio exclusivo, que para que sea exclusivo tiene que estar figurando en un contrato escrito, en general el contrato de trabajo es informal, no requiere de ningún tipo de forma, salvo esos supuestos, o el contrato de trabajo eventual, que requieren la forma escrita para que realmente sepamos de qué tipo de modalidad es la que se lleva a cabo. Ojo que me está diciendo que falta poco tiempo para terminar, pero creo que vamos a llegar. Ahora, hay actos que sí requieren alguna forma. Fíjense, dentro del desenvolvimiento contractual, la renuncia, para que tenga validez, ¿qué nos dice la ley? Y nos dice que para que la renuncia tenga valor, tiene que mandar el telegrama en forma personal, ir al correo, hacerlo mediante un telegrama colacionado, el trabajador tiene que presentar su DNI. Hay actos formales, puede hacerlo de esa manera, puede hacerlo ante el Ministerio de Trabajo, y también podría hacerlo la renuncia, si lo puede hacer la autoridad judicial, también lo podría hacer, porque la autoridad judicial estaría incluso por encima de una renuncia ante la autoridad ministerial. No lo vamos a ver, no es muy normal que esto ocurra, porque lo normal es cuando uno manda el telegrama de renuncia, lo hace mediante un telegrama colacionado. Y después hay formalidades, por ejemplo, el caso de la formalidad para el empleador, que debe llevar el libro de sueldos y jornales, las registraciones, pero eso no quiere decir que el contrato en sí mismo tenga alguna formalidad, salvo esos detalles de la forma escrita para determinadas modalidades. En cuanto a la prueba del contrato, ya para ir terminando, en cuanto a la prueba del contrato, la prueba es totalmente amplia. La ley no pone objeciones, se puede probar el contrato mediante documentación, se puede probar el contrato por testigos, que es lo que normalmente se hace en la justicia. Los testimonios tienen mucha trascendencia. Se puede probar inclusive por presunciones de la propia ley del contrato de trabajo, por eso la ley prevé una cantidad de presunciones en beneficio del trabajador, cuando el empleador no tiene una buena registración, cuando no ha registrado la relación laboral, cuando no lleva determinados libros, e inclusive cuando no contesta las intimaciones y pasa un plazo prudencial, que normalmente son 48 horas, y mantiene de silencio todo ese tipo de
presunciones están en favor de los reclamos de los trabajadores. Así que este principio protectorio, del que tanto venimos hablando, hace que todas esas presunciones tengan mucha aplicación en los expedientes cuando hay reclamaciones de este tipo. Bueno, quedan unos minutitos, 3 minutos. Díganme si alguien tiene alguna pregunta, algo al respecto de esta unidad. Si no, Profe, sí. una consulta con lo último que mencionó. ¿Es por eso que siempre aconsejan que el trabajador guarde los recibos de sueldos y ese tipo de cosas, o las altas de AFIP o ese tipo de cosas como para demostrar que trabajó para una empresa en particular, por ejemplo? Y siempre uno tiene que tratar de tener, digamos, una carpeta con toda la documentación, todas las pruebas que puedan llegar a tener el día de mañana si tiene que hacer un reclamo. Fíjense, hay veces que hasta el empleador mantiene una relación de trabajo en negro y por ahí le da una autorización a esa persona para que vaya a retirar un cheque al banco. Y ahí le dice que su carácter de asistente o lo que fuera, o le da un certificado de trabajo para que pueda acreditar que está trabajando de tal hora a tal hora, para que la persona lo lleve a la universidad. O le paga el salario en negro, se lo paga con cheques. Ha pasado, a mí me ha pasado en determinados expedientes donde relaciones de trabajo en negro y el mismo empleador le daba el salario en cheque. Me resultaba muy fácil probar la relación porque era cuestión de pedirle al banco que me mande la constancia de los cheques que salieron de la empresa para probar de que todos los meses recibía un cheque ese trabajador. Entonces hay pruebas de informe, pruebas de pericias contables, o sea, hay un montón de pruebas que uno puede alegar en un expediente en beneficio del trabajador. ¿Alguien tiene Perfecto, gracias. alguna otra consulta? Bueno, la próxima clase va a ser el lunes a las 19 horas. La doctora Olivari le va a explicar la unidad que sigue. Y bueno, igual cualquier cosa que ustedes tengan dudas, yo creo que pude grabar la clase, así que después se las mando. Cualquier duda al respecto, le pido que me manden un mail, estoy a disposición, justamente estamos para eso, ¿no? Los profesores están para contestar todas las dudas de los alumnos. Que sigan muy bien, que sigan pasando la cuarentena y buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Buen fin de semana. Buen fin de semana.